Hoy tendremos el gusto de compartir esta próxima hora en este espacio de conciencia y bienestar con el doctor Santiago Rojas Posada, un ser muy querido, especial, inspirador, amoroso y sabio. Santiago es médico integrativo, especialista en cuidados paliativos, también en flores de Bach, es conferencista, autor de varios libros, es el director del programa de radio Sanamente y probablemente algunos de ustedes ya hagan parte de su comunidad. Si no es así, los invito a seguirlo en Santiago Rojas P. Doctor Santiago, qué felicidad este encuentro, bienvenido. Bueno, si ya empezamos con felicidad, va a ser fácil continuarla, porque uno no puede alcanzar algo que no tiene. Eso es un poco raro, ¿no? Pero si uno quiere tener un cultivo de un frutal, debe sembrar una semilla de ese frutal. Así que si queremos desarrollar el arte de la felicidad, lo debemos hacer con felicidad y no desde la infelicidad esperando que algo nos la entregue. Ya se acabó la conferencia. Eso es todo lo que podría decir, porque ya te lo Bueno, dijiste que te da felicidad. ahí está bien resumidito, pero no. Yo esperé mucho para este encuentro. Desmenucemos esa madejita. ¿Y qué te parece, doctor Santiago, si miramos la felicidad desde, no sé, desde varios aspectos, a nivel fisiológico, a nivel mental y a nivel emocional? No sé, es una Bien. propuesta. Tú me dirás si está demasiado cuadriculado, pero es que me encantaría comenzar entendiendo cómo la felicidad se ve en nuestro cuerpo, en nuestra fisionomía, qué pasa en nuestros órganos cuando estamos felices, en nuestro cerebro, en nuestro corazón, no sé. Tú que eres médico, me encantaría que nos contaras esa parte de la felicidad. La felicidad es un estado natural del ser, eso es lo más importante de decir, y es algo que tenemos que recordar los seres humanos porque todos en algún momento hemos experimentado felicidad, luego es inherente a nosotros. La felicidad no es una ocasión, es un estado constante de existencia, o sea que la felicidad es inherente a la existencia de todas las especies y en estas, ¿sigues? Creo que te perdí o me perdí. Aquí La, estoy. Se me fue un poquito la imagen. La felicidad es un estado constante de existencia. Me gusta verla desde ese lugar. Significa que como saber que existo, he de experimentar la felicidad. El error fundamental conceptual es que yo debo hacer algo para obtenerla y no más bien despertarla haciendo la vida con eso. Dicho desde el Zen, pero voy a ir al cuerpo porque fue lo que preguntaste, la felicidad no está al final del camino, la felicidad es el camino. O sea que cuando la vida sucede de una manera adecuada en nuestra función, nosotros experimentamos felicidad. Yo podría decirlo, vamos a las diferentes funciones de nuestro cuerpo. La mayoría de personas esperan encontrar la salud a través de un medicamento, a través de una práctica, cuando la salud es inherente al ser humano. Cuando nosotros usamos este aparato que se llama celular, móvil, como lo queramos decir, para lo que es, él funciona para lo que es. O sea, el ser humano tiene inherente la felicidad. Y tan es así que los niños la experimentan de manera natural. O sea, los niños no necesitan obtener algo, luego aprenden que podrían obtenerlo. Para mí la felicidad es como el sueño. O sea, los seres humanos sabemos dormir, podemos perder la capacidad de dormir. Los seres humanos sabemos cantar, podemos perder la posibilidad, podemos cantar mejor o peor, pero tenemos esa característica innata. O sea, si yo lo defino como la biología, lo diría que nosotros tenemos un cerebro feliz que está programado para ser feliz y que puede seguir siendo feliz a menos de que le coarte la felicidad generando una clave de la felicidad externa al cerebro. Esa clave puede ser Carolina que me haga feliz, puede ser la droga que me haga feliz, puede ser el recurso económico que me haga feliz. O sea, cuando yo pierdo esa posibilidad de desarrollar la felicidad como algo natural en mí, recurro a una medida externa que me la vuelva. Algunos dirán, pero hay gente que nace deprimida. Sí, de hecho hay un componente, hay genes de la felicidad, hay genes y la biología lo explica muy bien, pero no significa que no tengan felicidad, sino significan que tienen, digamos, menos expresión natural de la felicidad, pero no que no la tengan. Y existe algo mucho más bonito que se llama la epigenética. Luego yo puedo modular la respuesta de felicidad.
hay un error conceptual. ¿Cómo es mi felicidad respecto a la tuya? Bien, vamos a intentar definir eso para no caer en el error de que tú eres más feliz que yo porque tienes más cosas de las que yo tengo. Entonces vuelvo a lo mismo. Estoy experimentando un grado externo que yo lo quisiera dejar de poner en el lenguaje totalmente espiritual y ponerlo en la biología. La felicidad es un placer. Cuando yo digo la felicidad, es un estado de existencia. Solo descubrir que existo y vanagloriarme de la existencia, y ese es el ejercicio que más poderosamente lo puedo llevar a la felicidad, que lo vamos a poner en una práctica. Pero en el punto sencillo, cuando yo experimento esa felicidad en una estructura transitoria de mi cuerpo, lo llamo placer. Y la gente confunde el placer con la felicidad. Y el placer es cuando yo puedo llevar a cabo un deseo, de alguna manera. Y un deseo siempre viene de una carencia. Entonces, ese circuito, carencia, deseo, placer, es el que yo confundo con lo que es la felicidad. Y entonces, cuando yo tengo placer, entonces considero que estoy feliz. Y estoy, claro, estoy permitiéndome experimentar algo natural que ya es inherente a mí, que es la felicidad. Y cuando tengo displacer, entonces digo, no estoy feliz, porque no reconozco la felicidad que sigue estando ahí, porque me voy a la carencia nuevamente, a generar un nuevo capítulo de deseo. Entonces, alguien me dirá, bueno, entonces no hay que tener deseos. Eso sería equivalente a decir no hay que tener pensamientos. El deseo es algo inherente también a la biología, como la felicidad. Y como también es el pensamiento. Mi cerebro piensa, y todo mi organismo va a seguir presentando deseos. El problema es no volverlo obsesivo y no generar esa necesidad de suplirlo para estar bien. O sea, yo puedo tener un deseo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Tengo un deseo de tomarme alguna bebida en este momento, X bebida que se me vino a la cabeza, un deseo porque además el deseo es aprendido, ese deseo está codificado que eso me da placer. Entonces yo puedo tenerlo y lo tengo. Ahí está el deseo. ¿Qué puedo hacer con él? Obsesionarme hasta que no lo tenga, no encontrar placer, o simplemente lo veo, ahí está el placer de poderlo ver, porque lo que es más interesante es que experimentar el deseo por sí mismo sin tener que suplirlo a través de la experiencia llega a vivir el deseo como si lo tuviéramos. Voy a poner el ejemplo infantil, voy a ir a los maestros, que son los niños. Los niños son plenamente felices sin necesidad de obtener algo. Son felices y juegan felices y viven felices. Un niño, le compramos una camiseta del Barcelona o de la Juventus a Cristiano Ronaldo o una de la Selección Colombia, a James, el que ustedes quieran. El niño se pone la camiseta y él se ve al espejo y él se ve como James. Él no necesita llegar lo que el papá sí ve. El papá, lo voy a meter a la escuela de fútbol de donde estudió él y entonces luego lo va a llevar al Barcelona y va a volverme rico y todo eso son una infinidad de deseos que están proyectados a través del tiempo para obtener una felicidad que va a ser cuando él sea jugador del Barcelona o del Real Madrid o lo que sea. El niño está experimentando la presencia de su deseo, la está experimentando, viviéndola plenamente cuando se mira al espejo y se ve, y él coge el balón y sale corriendo y juega con el papá. La coge Messi, patea. Él lo está viviendo, él está experimentando el deseo, no está teniendo que alcanzar el deseo. Y entonces está permitiendo que la felicidad que es inherente al ser se manifieste. Entonces no es no tener deseos, es poderlos experimentar sin tener que hacer la acción que supuestamente nos va a dar la felicidad. O sea, si yo tengo deseo de comer y puedo sentir el deseo, puedo experimentar el placer sin necesidad de comerme eso. Llámese droga. Es una forma trascendental de acabar con adicciones, acabar con compulsiones patológicas. Es experimentarlo. ¿Cuál es la otra? Rechazarlo, inhibirlo, controlarlo, que en el momento en que sabemos que van a seguir ocurriendo, algún día se rompe la cuerda y somos supeditados a ser dominados por ella. Entonces, recapitulando, aquí alguien ¿Vale? preguntaba, entonces, ¿qué es la felicidad? Tú decías, es un estado inherente al ser. Todos ¿Sí? nacemos con la capacidad de ser felices independiente de factores genéticos, de factores externos. Entonces, hasta ahí vamos, con que la felicidad es un estado del ser. Es un estado Otro punto, constante, es un estado inherente al ser, pero es un estado constante de existencia. O sea, cuando yo descubro que existo, eso pienso, luego existo de la filosofía. Cuando puedo descubrir que estoy existiendo, encuentro la felicidad. Y ahí es donde viene la estrategia.
Porque si yo no descubro que existo, ¿y cómo descubro que existo? Vamos a decirlo seguramente. Entonces puedo descubrir la felicidad. Si no, no la descubro. Cuando digo descubro, es porque está aquí. O sea, cuando yo descubro mi pecho, es porque le quito lo que lo cubre, que sería la ropa. O sea, la felicidad es inherente al ser porque es un estado constante de la existencia. O sea, constantemente está ahí. Tengo que descubrirlo cuando descubro que existo. Dale, ¿Y qué sigue. pasa, por Pero para no ejemplo, perder el... ¿Sí? yo te voy a hacer una pregunta? Cuando Por una favor. persona está, por ejemplo, en un estado de depresión donde no encuentra como esas ganas de vivir, esa alegría por la existencia, como tú mismo la describes, ¿cómo puede ser posible que llegue a encontrar esa felicidad en sí mismo? Si digamos que está en ese nubarrón o en ese vórtice de tristeza, por ejemplo. ¿Cómo podemos Bueno, volcar tú me pediste que esa hablaras del emoción cerebro y en desde... felicidad? Vamos a seguir. Sigo hablando desde el cuerpo, ¿no? No estoy hablando desde el esoterismo ni nada. Vamos a ir desde algo biológico. Ujú. Resulta que hay varios experimentos desde la década de los 60 y que en la década pasada y en el siglo pasado y en la década pasada se han restaurado nuevamente, que son todas las sustancias como la psilocibina y otras sustancias, hongos y otras cosas que empiezan a experimentar los seres humanos en tres estados muy bien definidos, que son la ansiedad, la depresión y el paciente terminal. Y les han empezado a dar sustancias. Resulta que la persona ansiosa tiene una gran la ansiedad patológica, no la ansiedad funcional, que es muy útil. Es que todos los estados son naturales. El miedo es natural, la ansiedad es natural, como la felicidad. Puede ser totalmente caótica cuando no la puedo usar o puede ser totalmente constructiva cuando la uso. Ese es el punto, es saber que eso existe para algo. Cuando lo sé usar, lo uso. Cuando no lo sé usar, lo sufro. Cualquier cosa en la vida pasa así. Fundamentalmente, entonces, estos personajes científicos le han empezado a dar sustancias que para otros serían, pues, se llamamos enteógenos en ciencia, y lo que hacen es que rompen la relación del yo con la totalidad. Entonces, un paciente ansioso tiene ansiedad de no existir, paradójicamente, porque eso es lo que, de que voy a morirme, que se me va a acabar la vida, esa es la ansiedad. El depresivo no le encuentra sentido a la vida. Y el paciente terminal tiene miedo a perderse. Fundamentalmente, como estados, pueden haber muchas más cosas, pero resumido. Cuando le dan este tipo de sustancias, los pacientes se dan cuenta, primero, que lo que ellos se valoran como lo que es, lo que nosotros llamaríamos lo que yo me identifico, no es. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo reconozco todo el tiempo mi identidad como Santiago, como personalidad ausente de vida, como una forma relacionada con mis pensamientos, pues voy a tener ansiedad, voy a tener miedo, voy a tener todos estos estados comunes al ser humano porque estoy ahí. Pero cuando me reconozco como existencia, o sea, que no tengo una identidad que está sufriente porque le dijeron gordo, feo, porque lo quieren o no lo quieren, en ese momento puedo experimentar la felicidad. Porque lo que encubre la felicidad es el yo. Es ese no estado de existencia que es vulnerable y limitado, que se llama cuerpo, mientras que y lo que sí experimenta es placer, insisto. El placer sí es muy biológico. El placer es cuando yo puedo llevar a cabo un cierre de una condición que se llama deseo porque tengo una carencia. Eso es placer y la gente confunde placer con felicidad. La felicidad es saber que existo como vida, como experiencia del cosmos, de la existencia, como estado de unidad en el samadhi, como lo quieran llamar en un estado de conciencia. Esa es la felicidad. Lo otro es el placer del cuerpo que lo confundimos, por eso somos felices o somos infelices. No, cuando yo puedo, y el niño que se siente parte de la totalidad. A mí me gusta mucho la mirada del moribundo y la mirada del niño, porque la mirada del recién nacido, la mirada del recién nacido, uno dice que no lo ve. Resulta que a él lo ve a uno como un árbol dentro de un bosque, o sea, lo ve completo. El moribundo ve igual. Ustedes miran a un moribundo y descubran esa mirada. Hay unos signos. El otro día leía un artículo que 6 meses antes de morir una persona cambia su apetito. Y yo a lo largo de tantos años he descubierto muchos otros signos y uno es esa mirada. Cuando esa mirada empieza ya no a verme a mí como Santiago, sino a verme como parte de algo, ese paciente entra en un estado de conciencia ideal, que es el mismo que tiene el bebé. En ese estado de conciencia ellos saben que somos parte de una existencia. Es como si un glóbulo rojo mirara a otro glóbulo rojo y supiera que es la sangre. Pero cuando yo miro como glóbulo rojo siendo Santiago, yo no siento nada con Carolina. Carolina es otra y yo soy otro. Pero si soy un glóbulo rojo y me identifico como un glóbulo rojo dentro de la existencia de la sangre, me identifico como que soy la vida
transcurriendo a través de las venas de este sistema que se llama Tierra, que es parte de un sistema mayor, es un electrón dentro de un todo. Eso suena muy filosófico, pero es biológico. Cuando experimento la existencia, entonces ocurre algo, y es que hay una red neuronal por defecto que me genera un estado de conciencia ampliada, un estado de percepción que se ha podido ver en místicos, en chamanes, en miles de personas. Hoy en día se lo han hecho a muchos y la han podido encontrar un estado de comunión. Entonces, un estado que yo puedo existir y común existo con todo, un estado de comunión, en ese momento tengo felicidad. Entonces, no es una euforia de yupi, metió gol mi equipo de fútbol, o una tristeza de displacer de que perdí, que ese es un estado mundano biológico, a un estado mundano biológico de sentir la presencia de la vida en uno mismo. Por eso los moribundos o los niños que tienen menos construcción de su yo, que no tienen tanta identidad con Santiago, con Carolina, con su modo social, con su rango presidencial, con su abolengo y apellido, incluso con su género sexual, porque la sexualidad o los géneros son simplemente unas dimensiones de la vida, el género femenino y lo masculino. Tú, por ejemplo, dices agua en masculino, el agua, y en femenino las aguas. Arte en masculino, en femenino las artes. O sea, que simplemente son dimensiones de donde tú lo pongas. En lo plural, en lo masculino es pequeño, en lo femenino es grandioso. Son simplemente dimensiones de la vida. Cuando tú puedes identificar que no eres eso a lo que te has identificado siempre, o sea, te puedes encontrar con un estado de existencia, entonces ahí encuentras la felicidad. Y esa felicidad ya que te ganes la lotería o que te quieran. Eso no quiere decir que no te dé placer, ¿bien? Por supuesto. Te da placer comerte algo delicioso, me da placer verte, me da placer, y eso es maravilloso. Pero no tiene por qué afectar la felicidad, porque esa felicidad siempre va a estar ahí, porque sigo existiendo. Entonces, morirse no acaba la felicidad. Nacer le hace permitir al niño reconocerla cuando existe, y luego cuando se empieza a identificar con cantidades de roles, modelos y expectativas de que tú serás alguien cuando estudies, serás alguien cuando ganes, serás alguien cuando encuentres, serás alguien cuando tal cosa, entonces ahí el placer lo hace confundir. Pero el arte de ser feliz es el arte de descubrir que existimos como vida en esta forma. Eso es todo. Ya no tengo más Como que tú lo decir. has estado, como tú lo has estado planteando hasta ahora, entonces se podría decir también que la felicidad, eh, dentro de la felicidad o dentro de esa elección de ser felices también juega un rol importante la percepción, porque tú estás hablando de cómo interpreto lo que sucede afuera, cómo interpreto el deseo que estoy sintiendo. Es como si yo decidiera ponerme las gafas de la felicidad de alguna forma. Es como que decido ver la vida desde ese estado del ser, se podría interpretar así, como una decisión. Yo me quité, o más bien me quito las gafas que me he puesto como personalidad. Sería la otra forma de decirlo, porque si decimos que la felicidad es un estado inherente al ser, porque es un estado constante de existencia, es un estado de éxtasis y de dicha, pero no de euforia mundana ni de desenfreno, que esos son placeres y son otras cosas que yo no dije que estuvieran mal, ¿eh? Precisamente la felicidad no cataloga entre mal y bien, o bueno y malo, porque existir en sí mismo no es ni bueno ni malo, es y puede tener connotaciones, direcciones y acciones. Cuando tú experimentas algo tal cual eres, no necesitas algo más para saber qué eres. Mejor dicho, si nosotros nos volvemos seres humanos, deberíamos, con el solo hecho de experimentar ser seres humanos, ser felices. Y cuando uno tiene una crisis muy grande, cuando uno está cerca de la muerte, cuando está naciendo, se da cuenta de eso. Una persona que ha salido del COVID con un tubo en la boca y que vuelve a respirar aire, descubre que respirar es existir y que la existencia que renueva en cada bocanada de aire es suficiente para darse cuenta de que la vida existe. Pero yo desprecio la respiración, no tengo problema, y desprecio todo porque se me cae el internet o lo que sea. Entonces, no es algo que haya que aprender, como bien lo dijiste al principio, como ya, vamos, ya la persona lo tiene ahí en su interior, vamos a descubrirlo porque lo somos. Somos seres existenciales porque existimos, como la forma que queramos verlo. Descubrirlo en esa plenitud que lo puede hacer un niño que se experimenta a sí mismo, en una persona que se está muriendo o en alguien que despierta, que ese es el objetivo de la vida, despertar a lo que somos, existe como feliz. Mientras esté identificado con todo el mundo exterior y esté manejado por resultados,
tendrá placer y displacer. Y tú dijiste algo muy interesante, la percepción. Bien, la percepción y la inteligencia. Resulta que ahí es donde está la diferencia fundamental de cómo experimentamos o no algo. Nuestro cerebro, y podríamos decir que tenemos 4 grandes cualidades de la mente, digamos 3 grandes formas de expresarse y 4 grandes cualidades. Vamos a ver si lo decimos fácil. Una condición de la mente es la memoria, otra es la imaginación y otra es la atención. Con eso podemos vivir la vida. Entonces, la atención es la percepción que yo hago. Y de las 4 grandes bloques donde yo podría dividir la mente, una podría ser la memoria, donde acumulo información, otra es el intelecto, donde separo la vida en sus componentes y es ideal. O sea, yo en el intelecto sé cuál es la izquierda, la derecha, la arriba, el abajo, el bueno y el malo. Y funciono con eso. Hay gente que lo lleva hasta el final y desarrolla una molécula, hay gente que lo lleva hasta lo cotidiano y clasifica a los hombres de esta manera a las mujeres. Eso todo lo hace el intelecto. También tiene algo, que es eso que nosotros conocemos como la identidad. Eso que el cerebro lo llama el intérprete. De hecho, cuando una persona entra en Alzheimer o cuando es un bebé, esto se ha dañado y en el niño no ha existido todavía. Eso que llamamos el intérprete, aquí se ve como si fuera mi lado derecho, pero es mi lado izquierdo que me estoy señalando. Esa zona del intérprete es una zona que dice que yo me llamo Santiago, que soy hombre, que soy médico, y que eso me permite jugar este rol. Eso está bien. Y cuando yo me identifico, cada vez que yo identifico algo con esto, todo mi intelecto lo va a defender. Si yo me identifico con los musulmanes, todo mi intelecto le va a parecer que los musulmanes, bueno, o si me identifico con la causa tal o el partido tal, mi intelecto va a hacer todo eso, se llama intelecto, y la memoria lo va a reafirmar y me va a mantener. Sin embargo, hay una cuarta condición que se llama inteligencia, que desde un nivel muy sencillo lo podemos decir que es inherente a la vida. A mí me encanta decir esto que suena un poco rayado, pero la inteligencia que existe es la inteligencia del cosmos. Porque si no existiera la inteligencia del cosmos, los planetas se destruirían. El cosmos se mueve. Hoy sabemos que hay un eclipse el día tal de diciembre, el 4 de diciembre de este año, porque la inteligencia del cosmos se mueve a una velocidad, a unas frecuencias y unas cadencias que llega ese día y lo vamos a ver a las tal y tal de tal hora. Esa inteligencia del cosmos no funciona como una inteligencia humana. Esa inteligencia del cosmos es inherente a todo lo que existe en el cosmos. Esa es la inteligencia cósmica la que nos permite sentir y experimentar la felicidad. Pero cuando mi percepción, que es la atención, no se queda en la memoria, no se fija en el intelecto y por supuesto no se queda en esa identidad, sino que percibe la existencia en sí misma. ¿Y la percibe dónde? En un amanecer. Algo maravilloso. En la sonrisa de un bebé, cuando uno puede experimentar esa percepción a través de la inteligencia de descubrir la vida en un bebé, de ver ese acto maravilloso de una flor que hace eclosión en un instante, de un agua que hace un remolino, por ejemplo, y lo vemos cuando hay una cascada y el viento, y cualquier cosa que veamos que existe, en ese momento sentimos felicidad. Y esa felicidad está porque experimentamos a través de esa resonancia con el otro que la vida está también en mí. Ahí lo ve uno en el nacimiento, por ejemplo, en la naturaleza permanentemente de los animales. Claro, cuando uno puede experimentar esa vida en ellos, cuando uno la rechaza, no. Porque uno no puede experimentar algo que rechaza. Cuando uno rechaza, pone una montaña de dificultades al frente, pero cuando uno lo asume, lo vuelve capacidad propia. Así de sencillo, ese es el aprendizaje en la vida. Lo que yo rechazo lo vuelve un obstáculo, lo que yo integro y porque lo vivo, se vuelve parte de mis dones y lo puedo usar en cualquier momento de la existencia. Entonces, el reconocer esa cualidad que tiene la mente de percibir, o sea, atención, y esa cualidad que es actual, que es en este instante, y esa cualidad que tiene nuestra condición de la vida, de la inteligencia del cosmos, que se desarrolla en la inteligencia de los planetas y en la Tierra hace que una semilla se vuelva un girasol y no un jazmín. Y que además, a mí, hay algo que de niño me impactó, mi querida Caro, y yo duré muchos años de mi vida y todavía me lo pregunto. Y es una bobada, pero te lo voy a contar. Ahora que vi la imagen mental me acordé. A mí de chiquito me impresionaba que si yo me comía algo, eso se convertía en mí y yo no me convertía en eso. Y eso me rayaba el coco. Y me rayaba el coco que la vaca comía pasto y se convertía en vaca, y que alguien se comía una fruta y se convertía en uno. Y cómo había una inteligencia tan maravillosa que no me convertía yo en eso, sino eso se convertía en mí. Porque yo veía en dibujos animados que la pantera rosa o esos se tomaban algo y se les volvía la barriga azul, se les cambiaba todo. Pero a mí eso no me pasaba. Y eso me rayó el coco mucho tiempo, de entender que había una inteligencia
en esta estructura que me permitía seguir siendo Santiago. Luego estudié medicina gran parte por esas preocupaciones y otras tantas que me daba de la vida. Yo me sentaba a preguntarme cosas de la vida, no, aún no me las puedo contestar, no tengo ni idea qué respuesta tienen, pero me las sigo preguntando. Sobre eso decidí estudiar medicina me gustaba ayudar al dolor humano, pero también entender qué ocurría, conocer la vida desde otro lugar. La medicina me dio respuestas, pero me ha dado más respuestas la vida de eso. Hay algo que existe, que es una inteligencia cósmica que está en todo, que hace que haya estaciones, que hace que haya mareas, que se mueva rítmicamente el sol y la luna y las estrellas y todo lo que quieran con una cadencia propia. Descubrir que eso existe, eso produce felicidad, porque en ese momento descubrimos la existencia. No produce felicidad que gane el equipo de fútbol de uno ni que lo quieran la más bonita del curso, produce placer, eso también está bien. Pero la felicidad, el arte de la felicidad es descubrir la existencia en cualquier cosa. Y eso es magia, es bellísimo. Y es súper simple. Y eso lo puede hacer un campesino sin ganarse la lotería. Y lo puede hacer una mujer fea, bonita, lo puede hacer un hombre adulto o un niño fea, bonita desde el concepto del intelecto, por supuesto, que es el que nos separa a nosotros entre buenos y malos, correctos e incorrectos. Cuando nosotros logramos encontrar la felicidad como la encuentra un niño, sin ningún estado, o la descubre encuentra un niño inherente en sí porque la vive, o la descubre un moribundo porque se quita las capas de ese yo que está identificado con la memoria y con el intelecto, entonces empieza a experimentar una felicidad simple. No un estado eufórico de yupi, yupi, todo ganó, sino un estado simple de que la vida es una experiencia de felicidad. Y el cuerpo lo experimenta secretando entonces endorfinas. Por ejemplo, esto es una cosa muy, muy simple pero muy poderosa. Hablaba de la psilocibina y que le dan a estos pacientes terminales y a los pacientes que les da miedo, que cuando entran esas sustancias se les quita el yo, se les acaba el miedo a la muerte, se les acaba la depresión. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que la vida no tiene un sentido humano. Es como que estaban sufriendo porque no encontraban sentido humano y se dan cuenta que existen, que ya no tienen sentido. Si ya existo, no tengo sentido. Simplemente soy, pero soy hago. El sol no tiene sentido más que ser sol. El ser humano no tiene más sentido que ser humano, pero como ser humano puede hacer muchas cosas cuando se descubre como ser humano. No cuando trata de seguir el camino del papá o del abuelo o del hermano. Yo decidí estudiar medicina porque no entendía la vida y sigo estudiando lo mismo porque no la entiendo. Algún día no sé si la entienda, pero quiero descubrirla. Cuando uno se muere, por lo menos haber intentado vivir me parece más simpático que haber rechazado algo que no conocemos porque no conocemos la vida. Nosotros conocemos la forma humana, pero la vida es algo que está en todo, está en el cosmos, está en las plantas, está en cantidades de expresiones, sí, inherente en nosotros, aquí existe. Y el cuerpo entonces, cuando estamos en ese estado de felicidad, se tienen varias condiciones inmunológicas diferentes, se tienen varias condiciones biológicas diferentes en estados y sobre todo lo que más se ha medido, bueno, entonces, por ejemplo, si uno, ya les decía, estos pacientes cambian, se les acaba el miedo, se les acaba la ansiedad porque saben que no van a dejar de existir, eso es lo que les da un estado místico de meditación, es lo mismo, porque se producen las mismas sustancias en el cerebro, de DMT, bueno, muchas otras cosas, también hay otras cosas que se pueden lograr externa o internamente. Pero si vamos al estado biológico más sencillo, algo que nosotros podríamos descubrir de una manera simple en el cerebro, es que liberamos sustancias como las endorfinas. Y las endorfinas, si una persona, por ejemplo, esto es una cosa tan sencilla, me duele algo, me duele, y yo rechazo el dolor, yo produzco cortisol y otras sustancias y unas interleuquinas inflamatorias y me sigue doliendo. En cambio, yo acepto que me duele, solo acepto, y mi cuerpo empieza a liberar endorfinas. Y yo valoro ese dolor como útil, inmediatamente genera una transformación del dolor. Se los voy a explicar más fácil. Una mujer para tener un parto. Una para tener un parto, el dolor, un hombre no aguantaría ni la mitad de eso. Pero bueno, o la décima parte los moriríamos de las gallinas que somos nosotros. Pero cuando una mujer va a tener un parto y acepta que va a tener un parto y disfruta el gozo de lo que está experimentando, que es la vida naciendo en ella, soporta el dolor del parto. En cambio, las que rechazan, que no quiero que me duelan, pues no pueden experimentar esa misma sensación. Porque si yo me abro a vivir la experiencia con plenitud, mi cerebro me acompaña favorablemente. Si yo lo rechazo, no me puede acompañar. Es como yo te insulto y digo, oye, ven conmigo a la fiesta. A ver, no, digo, sí, pórtese bien. Pues mi cerebro me acompaña si me comporto de la manera adecuada. Eso que estás mencionando ahorita de la no resistencia me da pie
a, a lo siguiente que quisiera que habláramos, y es que inevitablemente toda la situación que nos acompaña en este momento con cuarentena, pandemia, toque de queda, bueno, en fin, economía, tantas cosas que suceden alrededor. ¿Cómo puedo yo encontrar justamente como esa estabilidad, ese estado de tranquilidad, de felicidad, de quietud en medio de toda esta marea? Entonces ahí diste pistas con una que es la no resistencia. Podemos poner práctico todo este contenido tan valioso que nos estás dando para que después de este live la gente pueda empezar como a reflexionar y a decir, ok, sé que esto hace parte de mi tranquilidad y de mi felicidad. O sea, ¿qué podemos empezar a hacer a diario para cultivar precisamente o permitir que aflore ese estado de felicidad en nosotros? Digamos, saber qué tan real es eso, porque es la gran mayoría de las cosas que nosotros creemos como reales solo están en la realidad de nuestra mente. Si uno pudiera construir esas películas, se ganaría como Steven Spielberg millones de dólares, porque todos tenemos una fantasía maravillosa, solamente que no las vendemos, entonces las sufrimos. Si nosotros pudiéramos darle un viso de realidad a los hechos tan simple, dejaríamos de sufrir de muchas cosas. Mejor dicho, ocupémonos de solucionar lo que existe y no nos preocupemos de sufrir lo que no está existiendo, lo que nos pueda pasar, que nos vayamos a morir, que nos vamos a contaminar, que se nos va a acabar, que se nos va a ir, que todo. Y ahí es donde está una segunda actitud muy simple. Uno ve a un niño que está sentado y se pone a jugar y a divertirse. En cambio, no estamos preocupados por el futuro de la humanidad. Pero en realidad estamos haciendo peor que el niño, que está disfrutando su existencia con lo que tenga. Así sea sus órganos genitales que los está conociendo, su dedo gordo que se lo mete en la boca, lo que sea. Está descubriendo la vida en su posibilidad y haciendo de su vida una experiencia. Entonces, en resumen, es hagamos de la vida una experiencia real, haciendo cosas. Y la frase más específica para ponerlo en concreto es hagamos que las cosas pasen y no suframos por las cosas que pueden pasar. Nosotros no podemos muchas cosas de la vida cambiarlas, pero podemos asumir una actitud de una manera diferente para hacerlas. Bueno, no tengo ni idea qué va a pasar, pero me lo voy a gozar. Le voy a sacar el mayor provecho, lo voy a vivir como una aventura. De hecho, uno solamente, vuelve a lo mismo, el cerebro tiene la capacidad de ser feliz, el cerebro tiene la capacidad de ser programado. Lo que no puede ocurrir es que tu cuerpo y tu mente vayan en contra tuya. No tiene sentido. No tiene sentido que tus propios enemigos sean tu cuerpo y tu mente. No tiene sentido. Puede que no te acompañen al 100, porque yo tengo un cuerpo que no es igual del de hace 30 años. No me acompaña al 100 en miles de facetas de mi vida, pero no es mi enemigo. Puede que en 20 años, si existo, me acompañe al 20%, pero no va a ser mi enemigo. No lo puedo convertir en mi enemigo. Y lo mismo tiene que ser la mente. Pues tengo que convertir en mi aliado. No puedo desarrollar lo que ya está en mí, que es la felicidad. Entonces tengo que sembrarla. Si yo quiero tener un cultivo de algo, debo sembrar una semilla de eso para tener mucho de eso. Al principio tendré 2, después 10, después 100, y después será un bosque y será una naturaleza totalmente próspera de ese sentido. Entonces, si yo quiero que esto se vuelva una aventura, me lo debe tomar en modo aventura. Si yo me voy a la costa en Están, modo están ejecutivo, diciendo, están diciendo que no hay audio. Ah, que ya regresó. Cuéntenos si hay audio porque está diciendo algo muy interesante. Ahora sí, audio, manitos arriba. pues, Ya tenemos audio, listo. bueno, estaba hablando conmigo mismo entonces y contigo. El tema, Dice que estaba el diciendo lo más importante. dije la única cosa que era esencial de toda No, esta ya charla. ahora sí. O sea, la pregunta del millón se contestaba aquí, pero bueno. La, la clave de cualquier cosa es lo que está ocurriendo en este momento, no hay otra. O sea que si se oyó bien y si se vuelve y se oye también, ¿no? Lo que se de. Pero digo, es cómo pongo yo mi modo para lo que voy a hacer. O sea, yo programo una máquina para que funcione de acuerdo. Por ejemplo, los aviones vuelan y cuando van a decolar lo hacen en un modo de colaje, luego lo ponen.
lo ponemos en modo avión o lo ponemos en modo internet, lo que quieran. Si yo quiero que esto sea adecuado, lo debo poner en un modo aventura. Entonces, si yo me voy a la costa y me voy como modo ejecutivo, y ahorita que el restaurante que iba no estaba, que está cerrado por tal, entonces sufro. Pues si me voy en modo turista, está cerrado este, vámonos por el otro lado. Esta calle no, venga, conozcamos el resto de la ciudad amurallada en Cartagena, o vamos a la playa, o vamos a donde sea, ciudades bellísimas como Santa Marta, entonces uno se va y se mete allá a buscar algún lugar, y se va uno para arriba para la Sierra Nevada, o se va uno más al norte para La Guajira, lo que quieras, porque está en modo turista. El modo turista está dispuesto a disfrutar lo que sea. El modo ejecutivo es solamente dependiente del resultado de acuerdo a una premisa específica. Eso está bien. No tiene ninguna dificultad estar feliz en un bebé. No la tiene. No, no hay que hacerle mayor cosa. Claro, tendrá momentos de incomodidad, el pañal está untado, tiene hambre, pero son cuestiones muy me doy cuenta que algo no es y lo resuelvo, no la mamá. Pero lo que es claro es que hay un estado mucho más pleno de felicidad, cualquiera lo puede ver, lo puede experimentar en las risas, lo puede experimentar en el juego. Si nosotros nos tomamos esto como algo absoluto y una realidad, a mí me gusta la dosis de realidad es, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bienvenido, lo veo. ¿Y cómo me voy a poner frente a esto? ¿Qué le voy a sacar? Pero no que estoy en mi mente de lo que pueda llegar a pasar. Si yo pudiera mirar cuántas opciones tengo de lo que puede pasar, son infinitas. Y eso es lo que hace el ser humano. Tiene miles de opciones para lo que puede pasar en este momento, pero no las puede usar, entonces las sufre. Bueno, decida una, la que sea. Incluso una persona depresiva puede decir, bien, me voy a meter en mi depresión y le voy a sacar provecho. De hecho, la gente en duelo, que es una forma de depresión reactiva, se vuelve creativa. Construye vallenato, construye poesía, construye arte, historia. Esto es muy bonito, porque uno puede desde una condición particular ser capaz de hacer algo por estar en esa condición. Como quien dice, si estamos en invierno, podemos jugar con la nieve. Si estamos en verano, podemos irnos a la playa. Bien, vamos a jugar con las condiciones y dar No nuestros... peleas con eso. No, no tiene Exacto, no lo sentido. estás peleando, lo estás aprovechando para sacarlo. Aprovechando. Claro. Y la gente, mira, hasta hace un par de generaciones, la gente aprovechaba las realidades de la Tierra. Una cosa muy bonita es, por ejemplo, las realidades de la Luna. La Luna da unas opciones maravillosas en cada momento, la Luna llena y la Luna nueva, que a las personas les cuesta, ay, eso son supercherías, pero a ver, la Luna es mucho más importante que cualquiera de nosotros, mucho más grande, viene del núcleo de nuestra Tierra, como la Tierra es hija del Sol, y tienen unas características, unas inteligencias que son totalmente poderosas, produce cambios en las mareas, en todas las plantas, en todos los vegetales, en las floraciones, en los ciclos de la vida. En ustedes son circunlunares y tiene que ver con el ciclo de la reproducción. Cuando uno reconoce esas fuerzas y las usa, le va mejor. Cuando las rechaza o las ignora, pues no las puede usar. Así de sencillo. Como pues, tenemos, por ejemplo, una energía superpoderosa que es la energía solar. El día que el ser humano la utilice, podrá, de una manera coherente y útil, podrá darle un valor súper gigante a muchas de sus funciones. Ahorita estamos usando energías distintas y estamos contaminando la Tierra por usarlas. O la energía eólica. Fíjese que el ser humano, cuando ha empezado a usar lo que ya existe, ha usado, ¿qué tal la energía eólica que hay en esos países europeos? Una gran cantidad, tú conoces de eso mucho más que yo. Son profundamente capaces de utilizar esos recursos. Eso es lo mismo. Utiliza el recurso que tiene la vida y aprovéchalo en lugar de rechazarlo. ¿Qué tal que los que estuvieran en las zonas de grandes vientos dijeran, no, yo no quiero que haya viento? Otros Yo dijeran, quiero sol. hay viento, ¿qué hago con el viento? Bien, ese es el mismo principio. Ujú. Entonces, no lo rechaces. Lo segundo, que es algo absolutamente, vuelve en un juego también. Vuélvelo como una experiencia. Mira qué realidad y Santi, mira cómo mira te que quieres acá hay poner en qué modo.
¿Una qué? Mira que aquí hay una pregunta interesante que ya la han hecho varias veces con respecto a la depresión y es hasta qué punto respetarle esa voluntad de soledad a alguien que está deprimido y hasta qué punto saber si ese deseo de estar solo viviendo ese momento ya está contraproducente. O sea, aquí lo preguntan, ¿eso estaría bien? ¿Tanta soledad y por tanto tiempo prolongado? Digamos, ahí en ese caso, ¿cuál es tu sentir y cuál sería como tu opinión con relación a eso? La enfermedad, y hablamos al principio de que una persona tiene una carencia ya embriológica probablemente y bioquímica en su estado. Y cuando digo, por eso digo que la felicidad no es, ¡sí! La felicidad es darse cuenta que existe y uno la puede encontrar incluso, muchos pacientes la encuentran en la depresión, un estado de existencia. Yo quiero diferenciar dos palabras, una es la soledad y otra es el aislamiento. Si yo me aíslo, no tiene sentido. Yo puedo estar en soledad, que es la edad del sol, puedo estar en silencio, que es el encuentro con la sabiduría. Hay diferentes tipos de silencio. Hay un silencio del tiempo callado, hay un silencio emocional, hay un silencio mental, hay un silencio espiritual, hay diferentes niveles de silencio. Ese es un punto de búsqueda. Si yo estoy en una soledad para encontrarme el silencio y todo, si estoy como aislado o rechazando algo o evadiendo, yo creería que esa persona no está en un estado adecuado, porque la depresión en sí mismo es un estado alterado de conciencia. Ya hay una perturbación de su capacidad de experimentar la vida. Pero no creo en sí mismo que la persona que esté al lado pueda ser muy objetivo si no es capaz de poder de salirse de sus propios intereses particulares. Porque, por ejemplo, si es mi pareja la que está deprimida, pues a mí no me gustaría porque me tiene abandonado. O si es mi mamá o mi papá. Entonces tocaría, por eso ahí aparece un profesional de la salud, un psicólogo o un psiquiatra, y observa realmente si la respuesta que está haciendo es constructiva o destructiva. Y ahí viene la segunda parte, y es lo que él hace lo está construyendo para algo, está utilizando ese tiempo conscientemente para descubrirse, para transformarse, o está usando ese tiempo para destruirse. No toma medicación, su imagen personal, destruye su forma de ver la vida, consume drogas, alcohol, no hace ninguna actividad. Entonces ahí ese no es una soledad buscada para una transformación de conciencia, sino un aislamiento evasivo, producto de un daño neurológico o de una condición que queramos decir bioquímica, inmunológica, digestiva. Entonces yo creo que la persona que está al lado debe ser capaz de poder no involucrarse en esa percepción para que no sienta que es contra él, porque ese es el mayor de los defectos. En las relaciones de pareja cercanas, generalmente los estados del otro los consideramos como que son contra nosotros, no problemas de él, sino contra mí. Y ahí volvemos a los famosos cuatro acuerdos que todos deben conocer seguramente, esas culturas mexicanas que dicen fundamentalmente, no te lo tomes a título personal. Si uno es capaz, y eso es lo que hace un terapeuta cuando la persona está ahí, dice, esta persona tiene este estado, pero no es contra mí, ni lo conozco o nos acabamos de conocer, pero no es porque yo, en cambio, la pareja, el padre, la madre, el hijo, muy probablemente se identifica como esto es contra mí porque yo tal sea. Y ahí es muy difícil ser objetivo. Entonces, sí hay que mirar si hay un estado constructivo o destructivo y si hay que mirar si es una búsqueda consciente de soledad o es un aislamiento, que también las personas lo hacen para buscar o destruirse generalmente. Uno no se debería aislar de esta sociedad porque nosotros somos seres sociales. Lo que puede es no tener que involucrarse en las prácticas que no tienen sentido para su vida. O sea, el no aislarse no significa que no tengan que ir a todas las rumbas y las drogas y todo de su generación, no. Pero puede compartir con todos los demás seres. Hay existencias y hay tecnologías y formas hoy en día que nos lo permiten hacer en esta nueva modalidad del mundo. Pero no tenemos que involucrarnos en las prácticas que los demás hacen. O sea, eso no quiere decir que no participemos. Y lo mismo podría ser, por ejemplo, en rituales religiosos, en rituales funerales. Uno puede acompañar a la otra persona, pero uno tiene que involucrarse en ciertas consideraciones que hacen las demás. Y eso es donde uno tiene pues, decisiones. La vida siempre está construida con base en las decisiones que tomemos y las acciones que hagamos sobre las decisiones. Entonces hay que tomar decisiones. Sería bueno, de todas maneras, cuando acompañes a alguien que está en depresión, es que tú le permitas a esa persona, no desde el cuestionamiento, sino desde la libertad de expresión, que te permita
entrar en su mundo contándote qué le ocurre, cómo percibe la vida, qué busca. Y tal vez ahí puedas ponerte en su lugar. Porque la mayoría de veces vemos al depresivo como alguien perezoso, como alguien desmotivado, que no tiene ganas. Resulta que tiene una fractura emocional o mental. O sea, si yo estoy con una fractura, por más ganas que tenga de correr, no puedo. Cuando alguien tiene una fractura emocional y mental, le pasa lo mismo. Pues hay que entablillarlo, medicarlo, acompañarlo, mejorar la alimentación, pero sí le ayudaría un soporte externo, y ese soporte es afectivo, es emotivo, y a veces puede ser darle la comida, ¿no? Una persona tan deprimida puede estar tan profundamente mal, y a veces requieren pues una hospitalización porque ya no se puede valer por sí mismo. Las enfermedades mentales son muy complejas porque nosotros cuando las observamos de una manera subjetiva tendemos a compararlo o a rivalizarlo de nuestro estado. Y esos dos estados no nos permiten. Un terapeuta no puede compararse con el paciente y decir, pues, no, tiene que poder leer lo que le está ocurriendo a esa persona y desde la posibilidad que tenga de ayudarlo, pues darle su apoyo, su soporte, su medicamento, lo que tenga que hacer. Pero es importante como familiar que te puedas acercar de tal manera que puedas permitir que él abra tu corazón. Además, pues, si por ejemplo empieza a hablar de ideación de destruirse y todo, pues ya requiere un soporte profesional porque si no va a hacerse daño. Porque ha perdido. Una cosa fundamental que ocurre en una depresión es que la persona, al no encontrarle un sentido a la vida, pues puede encontrarle un sentido evasivo a la muerte. Esa es una forma de evasión o del aislamiento de la vida. Y puede pensar que esa es una solución, que no la es, por supuesto, si sí, no es una solución, sino es una manera de evadirse de lo que existe, aunque tampoco le solucione la vida y menos, evidentemente, a los que están al lado, pues puede ser, y ahí es donde esa persona puede requerir hasta un apoyo profesional muy hospitalizado, digo, siempre requiere un profesional, pero un apoyo intrahospitalario. Totalmente de acuerdo lo que estás diciendo y veo que el tema de la depresión, sobre todo en este momento, es como recurrente. Muchas personas tienen estas preguntas qué hacer con una persona que está llena de tipo de emociones negativas y que no quiere sentir, qué hacer cuando la depresión dura mucho tiempo. En fin, es bien interesante justamente cómo este tema de la felicidad nos lleva como hacia su polaridad, ¿no? Como Pero es a muy entenderlo difícil, desde la pero es muy emoción. difícil que un bebé, yo creo que cualquier persona ve un bebé y siente algo muy especial, un bebé feliz, y lo ve uno en abuelos, uno ve, yo siempre creo que el mejor tratamiento lo hace el Bluetooth y el Wi-Fi de un bebé que activa toda la carga de un abuelo, ¿no? O sea, yo creo, lo ve, ¿no? Uno les vuelve la vida que están perdiendo. Y yo creo que eso nos tiene que servir para entender que si nosotros realmente tenemos un estado de felicidad, podemos ser igualmente contagiosos. Entonces, muchas veces tratar de generar un discurso, que lo estoy haciendo aquí porque es el modelo que tenemos, de explicar algo puede ser poco útil, pero el experimentar un estado de bienestar puede llegar a ser más útil para los demás. En la Biblia decían que San Pedro curaba con su sombra. Podemos decir que es su energía la que sanaba. Si una persona realmente tiene un aura de bienestar, cuando está con otros, los imprime de esa frecuencia. Y un niño, cuando está con esa aura de felicidad, con esa energía de bienestar y está en gozo, realmente a la gran mayoría de personas nos genera ese estado de gozo, nos genera ese estado de euforia simple porque vemos ese disfrute. Entonces, recuerden, nosotros todos experimentamos felicidad porque está en nosotros. Tenemos que descubrirla y no depende de algo que esté externo, sino de descubrir en nosotros que la vida existe en cualquiera de sus manifestaciones. A veces necesitamos un espejo, que es el brote de una flor, que es un amanecer, que es un atardecer, que es la belleza de una pareja, que es la sensación de amor por un hijo, pero lo único que está haciendo eso es incidir sobre algo que ya existe en nosotros, que es esa felicidad innata. No lo puede producir nada de afuera, solamente puede hacer que eso de adentro vuelva a meterse. Doctor Santiago, mil y mil gracias por compartir con nosotros esta horita. De verdad que muy valioso todo esto que hemos compartido. Sobre todo, resumo lo que dijiste ahorita con relación a no está afuera, respondiendo la pregunta que alguien decía, la felicidad puede estar ligada al éxito económico y pues tú ya respondiste con lo que acabas Eso de es decir placer. ahorita. Claro.
Y mira que solamente me queda una pregunta y es que eso sí, francamente no lo entendí. Lo que decía es que cuando tengo un deseo de algo, entregarme al deseo mismo pero sin realizarlo. Eso no lo, esa parte no la comprendí muy bien. Es entregarme, cuando yo tengo un deseo persistente, ese deseo me lleva a que busque ese objeto del deseo, porque pienso que si yo desarrollo eso que hipotéticamente llevo, me va a dar la felicidad. Vamos a poner un ejemplo. Tú serás feliz cuando ganes el año. Entonces uno gana el año, pero te falta el otro año porque esto solo es kinder. Ah, bueno, no, cuando te gradúes de primaria, bueno, ya me gradué. No, pero cuando te gradúes de bachillerato, no, no, bueno. Cuando seas profesional, ya me gradué profesional. Cuando hagas el máster, ya hagas el máster. Cuando seas profesional, cuando seas exitoso. Entonces siempre estaremos teniendo un deseo que cuando alcanzamos esa meta como parte de una carencia, volvemos a tener el mismo nivel de carencia. Hay prácticas espirituales muy simples y es, voy a sentir el deseo que siento y lo voy a experimentar en su plenitud sin recurrir a la acción que eso me motiva. Y va a ver qué pasa. O sea, tengo deseo de tomarme una botella o deseo sexual o deseo el que sea. Entonces entonces me masturbo porque no puedo estar con esa persona. No, no, no es hacer ninguna acción, porque el deseo que me lleva a la acción me va a dar un placer probablemente o un displacer si no lo logro, pero me va a seguir esta cadena incesante de deseo que nunca va a parar. El deseo nunca para. Entonces, ¿qué debo? ¿Acabar el deseo, reprimirlo? No, no, porque voy a tener es un deseo de reprimir el deseo. Entonces tendré otro deseo que me volverá a otro deseo y vuelve el mismo cuento. O sea, deseo o no tener deseo, pues estoy teniendo un deseo de no tener deseo. Es como quiero pensar que no voy a pensar, pues pienso que no estoy pensando. No, no va por ahí. Va por algo más simple. Es, siento el deseo de algo y me voy a sentir. Y lo siento. Y lo siento plenamente hasta que me doy cuenta que como no lo llevé a la acción y es solamente un proceso de mi emoción, de mi pensamiento, de mi cuerpo, él mismo desaparece. Un ejemplo muy fácil es con la comida. Tengo ganas de comerme algo. Entonces voy desesperado y me lo como, pero al final me lo como y, pero no fue suficiente, quiero más y quiero más. Y bueno, ahí viene toda una cantidad de trastornos de la alimentación. Entonces, si quiero comer más, pues vomito para volverme a comer, porque entonces así puedo seguirlo haciendo, pero todos esos desórdenes, no. Me voy y siento simple y llanamente el deseo. Y lo experimento sin hacer nada con él. Y experimento una fuerza maravillosa, porque el deseo es increíble. El deseo es de las fuerzas que nos mantiene vivo. Precisamente cuando una persona está en depresión pierde los deseos y uno no le tiene que quitarlos, tiene solamente deseo de morirse, es el único deseo que le queda muchas veces, pero la mayoría de los deseos de vivir se le pierden. O sea, el deseo no es malo, el deseo no hay que acabarlo, el deseo es no dejarse llevar por la compulsión de él. Es una manera, hay muchas más, es sentirlo tan plenamente que él mismo, en lugar de hacer esa cadena incesante, él mismo se autolimita experimentándose. Para eso simplemente se requiere que cuando lo sintamos, nos permitamos quedarnos en nosotros, porque siempre en ese deseo hay una satisfacción que está dada por un tiempo posterior o por un algo externo a mí. Me voy a tomar esa gaseosa, voy a estar con esa persona, voy a irme a ese lugar, cuando eso pase, entonces está supeditado por un tiempo y una conexión externa. Si yo lo puedo vivir en este tiempo y en esta conexión interna, donde está el deseo y donde está la superación a través de la acción que va a generar el placer, y lo puedo experimentar sin hacer nada, pasa algo diferente. Hay que experimentarlo, si no, todo es una teoría. Y es la forma más profunda que hacen muchas personas para terminar una adicción. No para seguir cambiando la adicción de un movimiento a otro, de una filosofía al otro, para que se acabe. Se acaba definitivamente ese comportamiento compulsivo. No que se acabe el deseo, yo no dije eso. Se acaba el comportamiento compulsivo del deseo. El deseo en sí mismo se extingue, aparecerán otros, pero no se hace una cadena compulsiva de acontecimientos a la cual será inexorablemente interminable y siempre habrá más carencia y más deseo. En cambio, si yo experimento el deseo en sí mismo y lo puedo vivir y sentir, el deseo se autolimita por sí mismo, crece y decrece. Y deja de ser compulsivo para seguir. Pero solamente tengo que hacer una cosa, solo una, experimentarlo tal cual es, sin juzgarlo, sin criticarlo y sentirlo. No hacer ninguna acción, solo sentirlo, no hacer ninguna acción.
no es la rechazo, lo voy a controlar, lo voy a usar, no, solamente sentirlo. Él tendrá un tiempo de vida y se terminará y acabará la posibilidad de que sea compulsivamente indefinido. Voy a hacer ese ejercicio. A mí no se me había, no lo había pensado y menos experimentado. Entonces ese va a ser mi ejercicio personal por los próximos días. Santi, mil y mil gracias. Desde aquí te mando un abrazo de corazón a corazón, agradecida contigo, agradecida también con todas las personas que nos acompañaron. Y bueno, hasta la próxima. Gracias.